y a todos. Lo voy a intentar hacer lo más breve posible y ligero. Como todo el mundo sabe, esto es un clásico de mi grupo, del Grupo Republicano, de Esquerra Republicana. Es un motivo de orgullo para nosotros, pero también es dramático que de forma recurrente pues tengamos que pedir algo que yo creo que es bastante objetivo y sobre todo decente, o debería serlo, más allá de nuestras banderas, de nuestras filias, fobias políticas, etcétera, etcétera, pues si en este país hubiera o no hubiera enormes carencias democráticas como es esta. Y creo que, o voy a intentar decirlo de la forma más aséptica posible, es una auténtica vergüenza, no tiene otro calificativo, pues que el dictador fascista y asesino Francisco Franco siga teniendo, así como su familia, destacados falangistas y militares golpistas de aquella época, pues calles e incluso barrios en su honor, apellidos como Mola, Moscardó, Queipo de Llano, Primo de Rivera, Carrero Blanco o la propia Carmen Pola han tenido, incluso algunos de ellos a día de hoy pues tienen, repito, calles con decoraciones en su honor. Todo forma parte de un entramado creado a partir del año 48 en el que Franco pues decide que tanto su entorno como sus amigos pues tienen que tener este tipo de calles, barrios con decoraciones en este país, cuyo único mérito pues era la participación en ese golpe de Estado contra la República y que comportó centenares de miles de asesinados. No tiene absolutamente ningún sentido que gente como Marco Sana pues tenga menos calles que gente como Queipo de Llano. El Gobierno sí que es cierto que aprobó hace unos días una ley de memoria democrática, una ley que bajo nuestro punto de vista, y lo decimos con enorme respeto, pero creo que hay que decirlo, nos da la razón a este grupo parlamentario. Todo el mundo recuerda el debate encendido que hubo hace unos años con la aprobación de la anterior ley y cómo mi compañero y amigo Joan Tardá se quedó solo en el no y nadie lo entendía, ¿no? Y él venía a decir que faltaba muchísima ambición. 11 años después se le da la razón, tanto a él como a este grupo parlamentario. Damos la bienvenida, pero creemos que llega un tanto tarde porque hay muchísima gente que lo merecía ver y que no lo va a ver. Más allá de ciertas ambigüedades, incluso cierto acomplejamiento que seguimos viendo en esta ley, creemos que sería positivo que se empezara a decir de forma abierta, sobre todo por parte del Grupo Socialista, que esta ley sí que daría cabida a esta reivindicación para dejar de dar libre albedrío al Ejecutivo de turno o del color de turno y que de una vez por todas pues este tipo de cosas dejen de pasar. Es perentorio hacer un censo sobre cuántos ayuntamientos, cabildos y otras instituciones públicas que aún tienen en su diario de sesiones medallas otorgadas a jerarcas del régimen fascista. También sería perentorio averiguar exactamente cuántas condecoraciones y reconocimientos hay en este sentido, porque atentan, repetimos, contra la democracia. Esto no va de republicanos contra monárquicos, esto no va de izquierdas contra derechas, esto no debería ir de independentistas contra españolistas. Esto es de si eres demócrata o no, mucho, siendo muy generoso. O si quieres que tu país, ahora que se habla tanto de patriotismo, y la verdad es que en esta Cámara hay muchísima gente que se da golpes de pecho con una pulserita con la bandera de España en la muñeca, pues el patriotismo bien entendido precisamente es querer que en tu país fascistas no sean reconocidos en las calles. Si realmente eres patriota, debería ser así. Nosotros seguiremos pidiendo esta iniciativa, nos parece que es de primero de política. Nadie se imaginaría un ayuntamiento alemán. Sé que es un ejemplo bastante manido, pero nadie se imaginaría un ayuntamiento alemán que tuviera entre sus hijos predilectos a gente como Heinrich Himmler. Nadie, ¿no? Pues aquí en España pasa, con nuestros fascistas, pero pasa. Así que creo que poco más hay que decir. Por favor, les pedimos una vez más, espero que sea la última, que se apruebe esta proposición no de ley y que se convierta en enmienda a la proposición de ley del Gobierno anunciada en cuanto a memoria democrática se refiere. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor Rufián Romero. Hay una enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Vox y para su defensa tiene la palabra. Jurídicamente, a ver. Es decir,
Se trata, en definitiva, de desenterrar muertos, y desenterrar muertos no por piedad hacia los muertos, sino por tratados internacionales. Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Vox y para su defensa tiene la palabra el señor Contreras Peláez. Sí, muchas gracias, señor presidente. Bien, nosotros hemos planteado una enmienda de supresión porque esta propuesta, como en general todas las que van en la línea de la llamada memoria democrática, pues nos parece, para empezar, jurídicamente aberrante porque atenta contra el principio de no retroactividad de las normas restrictivas de derechos, reconocido en el artículo 9.3 de la Constitución y el 2.2 del Código Civil, y también en tratados internacionales suscritos por España. Pero es que además moralmente nos parece digna de suma crítica, digámoslo así, por no decir infame. Es decir, se trata en definitiva de desenterrar muertos, y desenterrar muertos no por piedad hacia los muertos, sino para arrojarlos a la cara del adversario. Esa es la finalidad de todas las llamadas leyes de memoria histórica. Se trata de demonizar a media España, se trata de anclar fuertemente en el subconsciente de los españoles la idea según la cual derecha equivale a represión, dictadura, e izquierda equivale a libertad y democracia, lo cual carece de cualquier fundamento histórico. En definitiva, la izquierda necesita reforzar su autoatribuida superioridad moral, una superioridad moral que le es perentoriamente necesaria en las circunstancias actuales para compensar su incompetencia gestora. Es decir, una vez más, la izquierda está a punto de dejar la economía española devastada y dejarnos con más de un 20% de parados, como ocurrió también en el año 96 y en el año 2011. Y esto tiene que ser compensado por medio de sobredosis de superioridad moral. Pero claro, lo que se hace para esto, para conseguir eso, se divide a los españoles en buenos y malos, se les enfrenta unos con otros, se demoniza a la media España conservadora, la media España que luchó en las filas de Franco en la Guerra Civil, la media España que vota actualmente a la derecha, que apoyó al régimen de Franco. En definitiva, dividir a los españoles en buenos y malos, enfrentarlos y, lo que es más grave, cancelar la admirable reconciliación y perdón recíproco que se había alcanzado en la transición, resucitando un odio cainita que nos trajo muchos problemas en el siglo XX. Bien, aquí se habla de la retirada de honores y reconocimientos públicos. Dudo que haya todavía personajes del franquismo con reconocimientos públicos. En todo caso, ¿por qué no se aplica a todos? ¿Por qué no se aplica a las personalidades de la izquierda que en los años 30 también cometieron muy graves crímenes contra los derechos humanos? ¿Por qué debe tener una estatua del nuevo ministerio Indalecio Prieto? Indalecio Prieto reconoció en sus propias memorias publicadas en México y pidió perdón por su implicación en el golpe de Estado de la izquierda en octubre de 1934 contra el gobierno de derecha salido de elecciones limpias celebradas en noviembre de 1933. Fue el momento en que descarriló la experiencia democrática de la Segunda República. La izquierda rompió la regla de oro de toda democracia. En una democracia hablan las urnas, no las balas. La izquierda intentó rectificar el resultado de las urnas, impugnar el resultado de las urnas con las balas. La llamada Revolución de Asturias en realidad fue una rebelión armada en toda España. Hubo muertos en 26 provincias, lo que pasa es que fue reprimida por el gobierno, y Prieto tuvo una participación personal en ello. Él recepcionó un alijo de armas traído por el buque Turquesa en la playa de San Esteban de Pravia en septiembre de 1934. ¿O por qué debe tener honores públicos y nombres de calle Santiago Carrillo, señalado por tantos historiadores como responsable principal de las sacas y los fusilamientos masivos de Paracuellos del Jarama y otras localidades madrileñas en noviembre del 36? ¿O por qué debe tener honores públicos Lluís Companys? Lluís Companys, como presidente de la Generalidad, firmó el 26 de julio de 36 el decreto que instituía el Comité de Milicias Antifascistas de Cataluña. Estas milicias antifascistas practicaron una represión brutal contra todo tipo de personas, por ser católicas, por ir a misa, por ser conservadoras. Se han estimado en 8.129 las víctimas. Companys creó campos de concentración como el de Omells Nagaya y permitió la creación de checas como la checa barcelonesa de San Elías, a la cual fue conducida el 8 de septiembre de 1936 Sora Polonia Lizárraga, que era la superiora de las Carmelitas de Vic. Señor Contreras, debe concluir. Bien, allí se le dio el tratamiento
habitual en ese tipo de centros, a saber, fue aserrada viva y sus trozos entregados a los cerdos para que los devorasen. No creemos que este tipo de personajes merezcan tampoco honores públicos y no aceptamos esa asimetría, esta ley del embudo en materia de